Pero vendrán otros, vendrá uno de memorias, Felipe, ¿para cuándo? Bueno, vamos a ver para cuando sea sensato hacerlo, ¿no? Oye, qué padre sea yo eso de escritor. Mi papá era escritor. Yo recuerdo cuando era niño, Pues aquí está un libro. mis compañeros en la escuela, pues tus papás eran médicos, ingenieros, abogados. Y yo decía, oye, papá, pero tú, bueno, él había estudiado Derecho, pero nunca ejerció ni nada. Papá, pero ¿cómo escritor? Sí, soy escritor y de repente como que ¿no? Todos los prejuicios sociales y luego aprendí a valorar y a querer enormemente esta respetabilísima profesión, pero vocación. Pero bueno, volviendo, dos cosas, las memorias vendrán, no sé pronto si más temprano que tarde, pero espero que vengan. Más temprano, ¿como para cuándo? Pues mira, ya ahorita después de oír el resumen, yo dije, bueno, pues igual es muy temprano para hablar de mis memorias, ¿no? Pero bueno, a ver cómo va. Luego, me decías, si hubo reformas estructurales. A ver, vamos con muy ese tema, con el tema que habíamos dejado. 11 reformas estructurales en 20 meses, algunas de ellas, como la educativa, como la de telecomunicaciones y especialmente la energética, muy importantes. Sí se podía, sí había un camino para sacar las reformas. Primero mi reconocimiento para el presidente Peña pleno, y sin para regateo. El gobierno, porque la verdad sí tiene un gran mérito haber sacado adelante esas reformas. Segundo, en mi gobierno hubo reformas estructurales muy importantes que menciono en el libro. Sí. En lo económico la más importante, pero no la única, fue la de pensiones. 2007. Con lo cual, yo creo que después de la que hizo Zedillo también en pensiones probablemente, entre las dos yo creo que son las reformas económicas más importantes de México en los últimos 30 o 40 años. En la nuestra le ahorramos al país 30% del PIB, lo que equivale a varias reformas fiscales juntas. Tuvimos una reforma fiscal importante que aumentó la recaudación, casi duplicó el número de contribuyentes en México. Tuvimos una reforma energética limitada. Yo decía que lo que buscaba era un touchdown y finalmente lo que sacamos fue un 1.10. Híjoles. Bastante bueno, pero insuficiente, y ahora se ha completado. Tuvimos reformas en materia política, tuvimos reformas también que cambiaron en materia de seguridad, la más importante, por ejemplo, en materia de seguridad y justicia, que insisto, en esta materia, pasar a los juicios orales, por ejemplo, y todo el nuevo sistema de justicia va a ser la reforma institucional más distinta de las políticas más importante del país, probablemente me atrevo a decir, quizá medio siglo, al tiempo. Ahora, ¿faltaron otras? Sí. ¿Faltó voluntad política del gobierno de esfuerzo? Definitivamente no. Había voluntad de mi gobierno como la hay en este. Lo que ha cambiado, Ciro, honestamente, es la oposición. En mi tiempo la oposición estaba partida a la mitad. Una estaba empeñada en buscar mi renuncia todos los días, es más, empeñada en que ni siquiera llegara a la presidencia. Y soñaba todos los días con verme fuera, bueno, no se les hizo hasta que terminé. Y la otra regateó, y ciertamente en las reformas, energética, por ejemplo, telecomunicaciones, simple y sencillamente se opusieron rotundamente. El PRI. Sí, la verdad. Creo que lo que ha cambiado es que ahora el PAN, mi partido, y eso también lo reconozco, ha tenido una actitud responsable y ha colaborado con el gobierno en cambios estructurales que implican riesgos, muchos que no son del gusto popular, pero que necesita el país. Y ese cambio cualitativo en la correlación política del país, una oposición más responsable, a mi juicio, sumado al mérito indiscutible que tiene el gobierno en su talante político, ha permitido que las reformas puedan ver la luz. Bueno, ya que tocaste el tema del PAN, ayer le dijiste a Joaquín López Dóriga que te dolía mucho ver la descomposición en el partido, pero este también ha sido un gran PAN. El PAN legislativo, el PAN en el Senado, el PAN en la Cámara de Diputados, el PAN en el debate de las reformas, ha sido un gran PAN, Felipe. Yo creo que el PAN tiene el mérito, desde luego, Ciro, de contribuir a los cambios de fondo del país, porque el PAN pudo haber escogido la estrategia de bloquear o desgastar al gobierno y no lo hizo, y eso tiene un mérito político que ojalá la historia y sobre todo los votantes se lo lleguen a reconocer. Evidentemente, estos méritos políticos que requieren además cierto análisis, que no son fáciles de asumir, digamos, electoralmente, se ven inmediatamente neutralizados y cancelados en términos electorales por la imagen verdaderamente penosa que se está expresando por algunos elementos del Partido de Acción Nacional muy asociados a la dirigencia.
Luis Alberto Villarreal. Pues era un evento privado, Felipe. Pero mira, era Ciro, un evento privado. Que te sacan un video 10, 8, 9 meses después. No dudo que haya sido una celada, como dice él, a lo mejor, hay que ver quién lo invitó. Pero mira, seamos honestos, y yo creo que los panistas debemos ser honestos con los ciudadanos. Se van dando elementos concatenados de una especie de erosión, de degradación, de corrupción, que la corrupción no solo es económica, que la hay, sino hay una corrupción moral, aunque la palabra ya suene vetusta o arcaica, pero en el PAN para nosotros es importante. Y hay una corrupción política en la forma, por ejemplo, de hacer o de llevar a cabo procesos internos, que tarde o temprano tiene esta es una expresión de un proceso más amplio de degradación. Y como decía yo también anoche, ojalá que la decisión que ha tomado el presidente del PAN de destituirlo, o de hacer destituciones, sea el primer paso de un proceso de rectificación, de reconstrucción que el PAN necesita desde hace tiempo. Cuando presentaste la fundación en febrero, nos diste una entrevista, creo que fue la primera que diste como expresidente, y nos dijiste, el PAN me duele mucho. Ayer se lo dijiste a Joaquín López Dóriga, hoy lo estás repitiendo. Hemos visto un reconocimiento de tu parte al presidente Peña Nieto, lo acabamos de escuchar también por el trabajo de las reformas, pero no hemos escuchado del expresidente Felipe Calderón un reconocimiento al liderazgo de Gustavo Madero en el trabajo parlamentario, legislativo. Bueno, lo acabo de hacer en este momento, ¿no? El PAN tiene ese mérito de haber escogido una estrategia de colaboración constructiva con el gobierno, y eso creo que ni yo lo regateo y espero que el público tampoco lo regatee. Con Gustavo Madero al frente. Con la dirigencia del PAN en general, ¿no? Bueno, antes de regresar a otros capítulos del libro, como expresidente, ¿está vetada la posibilidad de tu regreso pleno a la política? Ya regresaste a la política con este libro, ya estás dando entrevistas, estás en la política. De hecho, creo que nunca habías dejado de estar en la política, tuiteabas y demás. La política plena, Felipe. En el partido, en el PAN. Ese es un dilema que me llega todos los días. Yo soy un político, Ciro, y lo digo además con un sentido de vocación personal y de honor también, aunque parezca raro, porque aprendí casi desde niño que la política es de servicio. La política, decía mi papá, es una manera de amar, es la manera de amar al prójimo que es la más incomprendida, ¿no? Y sé que la política, desgraciadamente, esto no está correspondido ya con muchos hechos. Pero sí soy un político que cree que es la única manera de construir el bien común es participando en política. Aprovecho el comercial para pedirle a todos los ciudadanos que participen en política, que entren a los partidos y que si los partidos no les gustan los cambien y que si nos pueden cambiar hagan otros. Pero que todos participemos en política. Y política no solo es acceder al poder, sino también vigilarlo. Vigilemos al poder, cuestionemos al poder, pidámosle cuentas al poder, pero construyamos, propongamos y apoyemos cuando haya que apoyar. Hagamos política todos. Yo en lo personal creo política específica de cargos públicos o partidistas. Creo que lo prudente y lo sensato es que no participe en ello. ¿Por qué, Felipe? ¿Tienes 50 qué? ¿53? Voy a cumplir 52. Vas a cumplir 52 años, ¿por qué no? Ve el ejemplo de Uribe en Colombia. Bueno, sí. Lo quiero muchísimo, no? Más Álvaro, o menos de tu edad, somos buenos amigos. Sí. Y veo que pues es un ejemplo que también me ha ido a reflexionar que por ahí no es. ¿Por qué no? Híjole, mano, Tuvieron cerca, de hecho ganaron la primera vuelta en las elecciones. Sí, pero creo que Colombia se ha tensado mucho con eso. Bueno, no quiero, la verdad estimo mucho a Álvaro y lo admiro, Álvaro Uribe, y bueno, en lo personal concluyo que no es lo prudente, Ciro. No es lo prudente. Ya sabes que luego de repente se te antoja ser hasta regidor en Morelia, pero pues no. Pero no. Ya fui presidente de la República, man. Ya Mira, por lo pronto entonces, escribamos libros. Por eso, pero eres presidente de la República y te vas a convertir en un extraordinario, maravilloso, muy delicado y muy fino jarrón chino. Pues no sé, pero mira, también me quiero poner a trabajar. Bueno, estoy trabajando, pero en conferencias me fui bien el año pasado. Pero eso se va a acabar, yo creo tarde o temprano, y pienso para el futuro, ahora que he dejado ya un margen razonable desde que salí de la presidencia para evitar cualquier sospecha de conflicto de interés,
pues quiero ponerme profesionalmente a hacer algo, ¿no? Y eso evidentemente es más complicado si sigues metido en las declaraciones como las de hoy o en política, etcétera, ¿no? Yo creo que por lo pronto mi conclusión es que no. Bueno, por lo pronto la conclusión es que no, vives de tu pensión y de tus conferencias. Sí, exactamente. Sí. Y la verdad quisiera depender fundamentalmente de mi trabajo y por eso voy a buscar. Ahora, también hay otra cosa que debo mencionar, ¿no? Como buen jarrón chino, digamos, pues hay gente a la que, en el caso yo creo, Margarita se sacrificó muchos años, probablemente ya casi 10, por mi propia carrera política. Y yo creo que este jarrón debe hacerse a un lado para que ella y otras personas puedan también hacer su propia carrera política. Lo veremos. Dos cosas para terminar que me llamaron mucho la atención anoche, Felipe, en la presentación del libro, y ahora sí que aprovechando que al rato vamos a hablar del PRD y otras cosas con Marcelo Ebrard, hiciste una analogía entre la crisis del ébola que se está viviendo en África y la de la influenza era H1N1, sí, que se trabajó pero a fondo, durísima, muy cuestionada luego por algunas personas, sí, por la dureza con la que se impusieron las medidas sanitarias en el Distrito Federal, ahí muy de la mano con el gobierno del Distrito Federal. Sí, la metáfora... ese ejemplo que pusiste anoche, ¿se lo puedes compartir? A lo mejor no es muy claro, pero sí, lo que quiero decir es, lo que quiero ejemplificar es lo difíciles que son las decisiones para un presidente. Cuando yo recibo los datos, mira, estábamos viendo que estaban falleciendo mucha gente en los hospitales, gente de tu edad, es decir, muy jóvenes, etcétera, en pleno vigor, en fin, o gente muy joven, gente de los 20, de los 30, que no tenía por qué morir de gripas y neumonías. Mandamos los exámenes a un laboratorio americano, no respondió a tiempo, mandamos los exámenes a Toronto, Canadá, y lo que me llega a mi escritorio me habla el secretario, lo cito de inmediato, es un reporte que dice, señor, este virus sí es un virus mortal, es un virus nuevo, desconocido totalmente en el mundo, y por tanto no tenemos ni vacuna, ni sabemos cómo se cura. Esa es la información, toda proporción guardada, porque el ébola es terrible, tiene una letalidad del 60%. Pero diste cifras anoche. Sí, van como 1,400 muertos de ébola en África y vaya, y tiene... La gran diferencia es que el ébola tiene una letalidad varias veces mayor que la influenza. Pero lo que yo recibí en mi escritorio hasta ese momento es la información que tenía. Es un virus que no tiene cura y no tiene vacuna hasta ahorita y es mortal. De manera tal que, y de hecho, cuando yo recibí esa información, quizá ya había fallecido en México más gente que la que ha fallecido este año en el ébola en África. Sí, en 2009 fallecieron probablemente unas 2,500 personas en México por influenza. Por el H1N1. Hay comerciantes que siguen quejando de la afectación. Seguramente. Acertaron, fue una buena decisión. Pero cuando tú tienes la información, hay un virus nuevo en una de las ciudades más grandes del mundo que se propaga fácilmente, que es mortal y que no sabemos cómo se cura, tú tienes que decir, señores, de aquí al lunes vamos a evitar al máximo posible la propagación del virus. Y lo logramos. Bajamos rápidamente la tasa de difusión. Estaba yo en contacto con gobernadores, con el propio Marcelo Ebrard. Ahí fueron codo a codo con Marcelo Ebrard. ¿Cuánta gente te está llegando al hospital? ¿Cuánta gente ha muerto hoy? ¿Cuánta gente está ingresando? Hasta que vimos que alcanzó un punto de inflexión y empezó a bajar, pues entonces empezamos a respirar y relajamos mucho las medidas. Y tuvimos muchos colaterales positivos. Por ejemplo, la gente que llegaba con una infección respiratoria a los hospitales y llegaba a tener una medida, tardaba 11 días en promedio encamada. Después de que le dijimos a la gente, lávate las manos, no hay que besar en la mejilla, los mexicanos nos encanta. Quítate la corbata. El promedio se redujo a 1 día y medio. Bueno. Las enfermedades gastrointestinales se fueron a casi 0. En fin, muchas cosas positivas. Sigues hablando con esa gran pasión. Nos queda 1 minuto. La frase que dijiste por el juicio de la historia, y dices, un juicio se gana cuando se tiene la razón. ¿Cuáles eran los 3 puntos? Tenemos 1 minuto. Cuando se tiene la razón. Para ganar un juicio necesitas tener la razón, saberla alegar y que te la quieran dar. Yo honestamente actué considerando que tenía razón si no hubiera actuado de otra manera. Pude estar equivocado, pero esa era mi convicción. 2, esta es una manera de alegar esa razón ante los ciudadanos, que son los jueces. Y 3, bueno, pues ojalá me quieran dar la razón. Pero si no me la quieren dar, por lo menos lean el libro, que está
muy bueno, no tan bueno como unas memorias, pero que ya vendrán. Los retos que enfrentamos, los problemas de México y las políticas públicas para resolverlas. Felipe Calderón Hinojosa, el científico social Felipe Calderón Hinojosa.